Mi compañero se llevó el crédito por mi trabajo una vez más, hasta que tuvo que hacerlo sin mí. Tengo 31 años y trabajo como analista de procesos en una empresa de logística desde hace casi 5 años. Cuando entré, era el típico empleado que aceptaba cualquier tarea. Me ofrecía para proyectos difíciles, me quedaba después del horario cuando hacía falta y aprendía programas que nadie más quería tocar. No era porque quisiera impresionar a nadie. Simplemente pensaba que, si hacía un buen trabajo, tarde o temprano las oportunidades llegarían solas. Qué equivocado estaba. A los pocos meses contrataron a Daniel. Daniel tenía 35 años, era simpático, hablaba con todo el mundo y tenía esa confianza que hace que las personas asuman automáticamente que sabe lo que está haciendo. Los primeros días incluso me cayó bien. Como yo llevaba más tiempo, el jefe me pidió que lo ayudara a adaptarse. Le enseñé los sistemas internos, cómo funcionaban los reportes, dónde encontrar la información y hasta le compartí algunas plantillas que había creado para ahorrar horas de trabajo. Él siempre decía lo mismo. Gracias, de verdad. Me está salvando. Nunca imaginé que eso sería el principio de un problema que duraría años. La primera vez que ocurrió fue algo pequeño. Habíamos trabajado en un informe para reducir los tiempos de entrega. Bueno. En realidad, yo hice casi todo. Daniel me ayudó a revisar algunos datos y poco más. Cuando llegó el momento de presentarlo, nuestro jefe reunió al equipo. Daniel empezó a explicar el proyecto como si hubiera sido suyo desde el principio. Cada vez que mencionaba una mejora decía, pensé que sería buena idea automatizar este proceso. Se me ocurrió reorganizar esta parte. Yo esperaba que en algún momento dijera, entre los dos. Nunca pasó. El jefe terminó felicitándolo. Todos aplaudieron. Daniel sonrió. Yo me quedé sentado sin decir una palabra. Después de la reunión vino hasta mi escritorio. Perdón si hablé de más. Me puse nervioso. Le creí. Fue mi error. Un mes después volvió a pasar. Y luego otra vez. Después otra. Poco a poco empecé a notar un patrón. Siempre que trabajábamos juntos, él era quien hablaba. Siempre que había una reunión importante, encontraba la manera de quedarse con la presentación. Y, curiosamente, siempre olvidaba mencionar mi nombre. Lo peor era que nadie parecía darse cuenta. Mis compañeros incluso empezaron a decir cosas como, Daniel siempre trae buenas ideas. O, ese tipo tiene muchísimo talento. Cada vez que escuchaba eso sentía un nudo en el estómago. Porque yo sabía exactamente de dónde habían salido esas ideas. Un día decidí hablar con él. Esperé a que saliéramos del edificio. Le dije con calma, necesito que cuando presentemos algo en conjunto también menciones mi trabajo. Se quedó mirándome unos segundos. Luego soltó una risa. ¿En serio te molesta eso? Le dije que sí. Su respuesta todavía la recuerdo. Así funcionan las empresas. No basta con hacer el trabajo. También hay que saber venderlo. Me dio una palmada en el hombro. Aprende un poco de eso. Y se fue. Ese día llegué a casa realmente frustrado. Mi novia fue la primera persona a la que le conté todo. Ella me hizo una pregunta muy simple. ¿Tienes alguna prueba? Le dije que no. Ella respondió, entonces empieza a guardarlas. Fue el mejor consejo que pude recibir. Desde ese momento empecé a organizar absolutamente todo. Correos. Versiones de documentos. Archivos con historial de cambios. Mensajes donde Daniel me pedía ayuda. Conversaciones donde reconocía que yo había resuelto un problema. Nunca con la intención de vengarme. Solo quería protegerme. Pasaron casi 8 meses. Durante ese tiempo ocurrió exactamente lo mismo una y otra vez. Él hablaba. Yo trabajaba. Él recibía elogios. Yo recibía más trabajo. Entonces llegó el proyecto más importante del año. La empresa quería implementar un nuevo sistema para controlar inventarios en todas las sedes. Era enorme. El director general empezó a asistir a las reuniones. Si el proyecto salía bien, habría ascensos. Daniel hizo lo de siempre. Se ofreció inmediatamente para liderarlo. Y, por supuesto, pidió que yo trabajara con él. Durante casi 3 meses hice jornadas de 10 y 12 horas. Diseñé procesos. Probé el sistema. Encontré errores. Preparé simulaciones. Daniel apenas aparecía para preguntar cómo iba todo. Después desaparecía otra vez. La semana anterior a la presentación final ocurrió algo curioso. Daniel me escribió. ¿Puedes enviarme todos los archivos finales? Voy a preparar la presentación. Le respondí, claro. Pero esta vez no envié nada inmediatamente. Primero preparé una carpeta ordenada. Con documentos. Con autores. Con fechas.
Con historial de edición. Todo perfectamente identificado. Llegó el gran día. La sala estaba llena. El director general. Recursos humanos. Los gerentes regionales. Nuestro jefe. Daniel comenzó con la seguridad de siempre. Habló durante casi 20 minutos. Cada mejora era su propuesta. Cada solución había salido de su análisis. Yo permanecí en silencio. Hasta que ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. El director hizo una pregunta muy específica sobre una automatización bastante compleja. Daniel respondió. Pero la explicación no tenía sentido. Entonces hicieron otra pregunta. Y otra. Cada respuesta era más confusa. El director frunció el ceño. ¿Podría mostrarnos cómo funciona exactamente esa parte? Daniel abrió el archivo. Empezó a buscar. No encontraba nada. Sudaba. Miraba la pantalla una y otra vez. Finalmente dijo, creo que abrí la versión equivocada. Fue entonces cuando nuestro jefe me miró. ¿Tú puedes explicarlo? Respiré hondo. Me levanté. Conecté mi portátil. Abrí la carpeta del proyecto. Y empecé a explicar cada etapa. No necesitaba leer. Conocía cada detalle porque lo había construido yo. Durante casi media hora respondí todas las preguntas. Mostré simulaciones. Errores corregidos. Resultados de las pruebas. Incluso enseñé el historial de versiones cuando el director preguntó quién había desarrollado cada módulo. Mi nombre aparecía prácticamente en todos. La sala quedó en silencio. El director miró primero la pantalla. Luego a Daniel. Y finalmente a mí. ¿Todo esto lo hiciste tú? Contesté con total tranquilidad. La mayor parte del desarrollo, sí. Daniel intentó intervenir. Bueno, fue un trabajo en equipo. El director lo interrumpió. Hace 20 minutos hablaba como si todo hubiera sido idea suya. Nadie dijo una palabra. 2 días después Recursos Humanos me pidió una reunión. Pensé que sería incómoda. Fue todo lo contrario. Habían revisado la documentación del proyecto. También encontraron correos donde Daniel me pedía soluciones para problemas que luego presentaba como propios. Incluso algunos compañeros admitieron que llevaban tiempo sospechando que algo no cuadraba. No era la primera vez. Solo era la primera vez que alguien podía demostrarlo. Daniel dejó de liderar el proyecto inmediatamente. Lo trasladaron a otro departamento sin personal a cargo mientras investigaban otros trabajos anteriores. Un mes después renunció. Nunca supe si fue por decisión propia o porque entendió que ya no tenía futuro allí. 3 semanas más tarde me ofrecieron el puesto de coordinador del proyecto. Acepté. Lo primero que hice fue cambiar una regla. Desde entonces, en cada presentación importante aparece una diapositiva con el nombre de todas las personas que participaron y que hizo cada una. Porque entendí algo que jamás voy a olvidar. Las empresas funcionan gracias al trabajo en equipo. Pero el reconocimiento también debería hacerlo. Y desde que empecé a dirigir proyectos, nadie ha vuelto a salir de una reunión sintiendo que su esfuerzo terminó con el nombre de otra persona. Actualización. Primero quiero agradecer a todas las personas que comentaron en mi publicación anterior. Leí muchos mensajes diciéndome que había hecho bien en documentar mi trabajo, que nunca debía sentirme culpable por defender el esfuerzo que había puesto durante años y que, aunque Daniel hubiera sido amable conmigo al principio, eso no justificaba haberse atribuido mi trabajo una y otra vez. También hubo personas que dijeron que seguramente Daniel encontraría otro lugar para hacer exactamente lo mismo. La verdad es que, en ese momento, ya no me importaba. Después de todo lo ocurrido, solo quería hacer mi trabajo tranquilo. Pensé que esa historia había terminado. Estaba equivocado. Han pasado 4 meses desde que me ascendieron a coordinador del proyecto. La transición fue mejor de lo que esperaba. Lo primero que hice fue cambiar la forma en que trabajábamos. Ahora cada proyecto tiene un registro claro de quien desarrolla cada parte, quien revisa los documentos y quien presenta los resultados. No fue porque desconfiara del equipo. Fue porque nunca quería que alguien pasara por lo mismo que yo. Y, para mi sorpresa, nadie puso objeciones. De hecho, varios compañeros me dijeron que llevaban años queriendo un sistema así. Uno incluso comentó, la verdad, ya era hora. Eso me hizo pensar. ¿Cuántas personas se habían sentido igual que yo y simplemente nunca dijeron nada? Hace unas semanas ocurrió algo inesperado. Una compañera nueva llamada Laura me pidió hablar en privado. Se veía bastante nerviosa. Pensé que tendría dudas sobre algún proyecto. Pero cuando cerró la puerta de la sala de reuniones me dijo algo que me dejó helado. Quería darte las gracias. Le pregunté por qué.
Me respondió que había leído la nueva política sobre reconocimiento del trabajo y que era la primera vez, en varios años de carrera, que veía a una empresa tomarse ese tema en serio. Después me contó algo que nunca olvidaré. En su empleo anterior había vivido exactamente lo mismo que yo. Su supervisor presentaba todas sus ideas como si fueran propias. Cuando intentó reclamar, terminó siendo etiquetada como conflictiva. Escuchar eso me dio mucha rabia. No porque fuera mi historia, sino porque me di cuenta de que era mucho más común de lo que imaginaba. Pero lo más inesperado ocurrió la semana pasada. Nuestro director general me llamó a su oficina. Pensé que era para revisar el avance del proyecto. En cambio, me preguntó si recordaba a Daniel. Le dije que sí, aunque hacía meses que no sabía nada de él. Entonces el director me explicó que una empresa con la que colaboramos estaba haciendo una verificación de referencias laborales. Daniel había postulado a un puesto de liderazgo. No me dio muchos detalles, solo dijo que habían preguntado específicamente cómo había sido su participación en el proyecto de inventarios. Por política de la empresa, solo confirmaron su cargo y el tiempo que trabajó allí. Nada más. El director dejó claro que no iban a perjudicarlo hablando mal de él. Pero tampoco iban a atribuirle méritos que no le correspondían. Honestamente, me pareció la forma más profesional de manejarlo. Pensé que ahí terminaba el asunto. Otra vez me equivoqué. 2 días después recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era Daniel. El mensaje decía, ¿podemos hablar 5 minutos? No es para discutir. Mi primer impulso fue ignorarlo. Pero después de pensarlo un rato acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca de la oficina. Se veía diferente. Mucho más tranquilo. Y, sinceramente, más cansado. Ni siquiera intentó justificar lo que había hecho. Lo primero que dijo fue, tenías razón. No supe qué responder. Continuó hablando. Me confesó que durante años había pensado que su trabajo consistía en parecer el más competente, aunque eso significara dejar que otros hicieran el esfuerzo. Según él, en empresas anteriores le había funcionado. Hasta que llegó a un lugar donde todo estaba documentado. Me dijo algo que me sorprendió. Cuando me hicieron a un lado pensé que eras tú quien me había arruinado la carrera. Pero con el tiempo entendí que fui yo. Hubo un silencio bastante incómodo. Después añadió, nunca te di las gracias por todo lo que me enseñaste, y nunca te pedí perdón por aprovecharme de eso. No voy a mentir. Escuchar esas palabras me dio cierta paz. No porque necesitara una disculpa para seguir adelante. Sino porque, después de tantos años, por fin reconocía la verdad. Le dije que aceptaba sus disculpas, pero que ya no había forma de recuperar la confianza. Asintió. Dijo que lo entendía. Nos despedimos y probablemente esa sea la última vez que lo vea. Lo curioso es que la mejor parte de toda esta historia no fue esa conversación. Fue algo mucho más pequeño. Hace unos días terminamos otro proyecto importante. Cuando terminó la presentación, el director general miró al equipo y dijo, antes de cerrar, quiero que cada persona explique brevemente qué parte desarrolló. El éxito de este proyecto pertenece a todos. Fueron apenas 5 minutos. Pero mientras escuchaba a cada compañero recibir reconocimiento por su trabajo, recordé todas aquellas reuniones en las que yo permanecía sentado en silencio mientras otra persona recibía los aplausos. Esta vez fue diferente. Y, de alguna manera, sentí que todo lo que había pasado había servido para algo. No porque Daniel recibiera consecuencias, sino porque nadie más en mi equipo tendrá que preguntarse algún día si su esfuerzo vale menos solo porque otra persona habla más fuerte.